ver quiénes son, dónde están. Saraí Alba Cejas, Presente. Nari Chung Arce, Presente. María José Méndez, María José, no hay, Presente, Licen. ahí está. Guido Hualpa, Guido, no hay Guido Hualpa. Elizabeth Esther Nina, Paola Suárez, ya, vean ese dato del grupo, vean los datos, no hay algunos compañeros, entonces para que continúen uno de ustedes, ¿ya? Bueno, vamos a seguir, vamos a, ¿dónde está la diapositiva? Aquí está. Vamos, grupo, adelante. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. El grupo va a hablar de la historia. ¿Me puede pasar, por favor, la diapositiva? La historia es el estudio del hombre y el proceso que desarrolló desde sus orígenes hasta la actualidad. Es por eso que la historia no es el pasado, sino que es el estudio de los procesos humanos. Los historiadores muestran desde sus diferentes visiones a los hombres y a las sociedades en las diversas épocas. Estudian cómo se organizan sus relaciones políticas, económicas, religiosas y familiares. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí está la diferencia entre la política antigua y la actual, la economía antigua y la economía actual. Ya. Para hacer más fácil el estudio y la investigación del tiempo pasado, los historiadores han dividido el pasado en dos etapas, la prehistoria y la historia. La prehistoria es el tiempo anterior a la invención de la escritura. Esta época va desde la creación de los humanos. La prehistoria se divide en tres etapas que son paleolítico, neolítico y edad de los metales. La etapa paleolítico. Esta etapa se denomina a la edad de piedra, que fue la época marcada por el desarrollo y uso de las herramientas hechas con este material. La etapa neolítica. En esta etapa apareció y se generalizó la agricultura y también aparecen los primeros asentamientos sedentarios de humanos. Etapa de la edad de los metales. Esta etapa se caracterizó por el crecimiento de las poblaciones sedentarias y el uso de los materiales de metales, que era el cobre. La historia aparece desde que los hombres dejan documentos escritos que nos permiten analizar y conocer mejor lo que pasó. La historia se divide en tres edades que son edad antigua, edad media y edad moderna, y edad contemporánea. La edad antigua. Esta edad se caracteriza por tener las primeras civilizaciones que tuvieron escritura. La edad media. Esta edad fue un largo periodo histórico conocido también como feudalismo. Era una organización social, política y económica basada en la tierra y el vasallaje. La edad moderna. En esta edad se caracterizó por la monarquía autoritaria. Fue la edad de los grandes descubrimientos geográficos. La edad contemporánea. En esta edad se caracterizó por las revoluciones y por las grandes transformaciones artísticas, demográficas, sociales, políticas, tecnológicas y económicas que tuvo. Bueno, yo les voy a hablar entre esta relación a los años y al calendario. Tenemos que tener en cuenta que no todos los calendarios son iguales al calendario que nosotros usamos, que es el calendario gregoriano. Le voy a hablar del calendario chino. El calendario chino es un calendario lunisolar. Es parecido a los calendarios hindú y hebreo.
¿cómo es la diferencia entre este calendario y nuestro calendario que utilizamos nosotros? Pues el día para ellos, el calendario chino es un día comienza a partir de medianoche. Un mes empieza cuando la luna está oscura y esa. El año en el calendario chino, un año empieza en el solsticio de invierno, cuando está empezando el invierno. Y el año del calendario, los años del calendario empiezan del día más cercano de la luna oscura, del inicio vernal, y comienza desde 353 días a 385 días, tiene su calendario chino. También les voy a hablar del calendario musulmán. El calendario musulmán también es conocido como islámico. Es un calendario lunar. Este se basa a los ciclos de la luna de 30 años y los 30 años de ciclo se dividen en 19 años de 354 días y 11 años de 55 días. Eso les puedo estar... A continuación, mi compañero. Buenas tardes, licenciado. Yo voy a exponer sobre el calendario hebreo. El calendario hebreo es un calendario lunisolar, es decir, que los primeros minutos del día no son cuando sale el sol, sino cuando cae la noche. Esto es porque en el primer libro de la Torá dice que Dios creó primero la noche y luego el día. Así que para el primer pueblo de Judea, un día llega con la llegada de la noche. Y los nombres de los meses del calendario hebreo son nombres acadios que se adoptaron en la época del exilio en Babilonia, es decir, hace 2400 años. El año judío regular cuenta con 12 meses, dentro de los cuales 6 meses tienen 29 días y los otros 6 tienen 30 días. Por lo tanto, el año judío está conformado por 354 días. Sin embargo, una vez cada 3 años se lleva a cabo un año bisiesto, es decir, un año de 13 meses. En el hebreo es muy importante que las 3 festividades de la Torá se lleven a cabo en ciertas estaciones del año. Por ejemplo, en Pesach debe festejarse en primavera y el Sukkot debe festejarse en otoño y el Shabbat debe festejarse en verano. El Pesach es la festividad de la Pascua judía. El Sukkot es la festividad del tabernáculo y el Shabbat es la festividad del Pentecostés, que es la festividad de la cosecha. Gracias. Dulce, buenas noches. A mí me tocó exponer sobre el calendario gregoriano. Ahora sí. Los puntos que voy a abordar es la introducción, tanto el contexto, la composición y las diferencias que hay. ¿Puede cambiar de diapositiva, por favor? Bueno, para empezar, el calendario gregoriano es el sistema de distribución del tiempo que usamos actualmente de manera oficial. Esta fue establecida por el Papa Gregorio XIII. Esto lo usamos a partir desde 1580. Según el calendario gregoriano, se estableció el año del nacimiento de Cristo como el año cero y se empieza a avanzar a partir de esa fecha.
El tiempo a partir del año 0 se cuenta hacia atrás y debe llevar la sigla de AC, que significa antes de Cristo. Asimismo, después del año 0 se usa la sigla de C, que significa después de Cristo. ¿Puede cambiar, por favor? En cuanto al contexto histórico, el calendario gregoriano nació de una inconformidad del Papa Gregorio en el año 1582. El calendario utilizado en Europa y sus colonias en ese entonces era el calendario juliano creado por Julio César, y este comenzó a regir desde el Concilio de Nicea en el año 325. El calendario juliano se basó en el movimiento del Sol para medir el tiempo. La reforma gregoriana nace de la necesidad de corregir los errores que se producían en el calendario juliano y cuya acumulación a lo largo de los siglos había desplazado las fechas en las que debía celebrarse lo que es la Pascua. ¿Puede cambiar, por favor? En cuanto a la composición del calendario gregoriano, como ya había mencionado en un principio, los años se cuentan tomando como referencia el año del nacimiento de Jesús. A su vez, un año puede ser tanto común, bisiesto y secular. El año común es el año que tiene 365 días, y el bisiesto son los años de 366 días, y esto ocurre cada 4 años, con algunas excepciones. Y el día adicional se le agrega al mes de febrero, que ese año pasa de tener 28 días a tener 29. Y el secular son los años que terminan en las siglas de 0, como el 1900 o el 2000, son los años que se terminan en fin de un ciclo, y estos nunca llegan a ser bisiestos. En cuanto a los meses, es una división de tiempo en el calendario compuesta por un periodo de 28, 30 o 31 días. Febrero es el único mes que tiene 28 días, a excepción de los años bisiestos, obviamente. El resto de los meses se alteran los periodos de unos 30 o 31 días. Y la semana, bueno, una semana es un periodo de 7 días, como todos lo sabemos, y un mes tiene aproximadamente 4 semanas, y un año tiene unos 52 semanas. Y eso es todo. Me faltan las diferencias. ¿Puede cambiar, por favor, la diapositiva? En cuanto a las diferencias, no es que haya una gran diferencia en sí, porque el calendario gregoriano es solo una corrección del calendario juliano, y que esto está basado en un año solar de 365 días. La inexactitud del calendario juliano proviene de calcular un año solar, el tiempo que el Sol le toma dar una vuelta completa sobre su elíptica, de 365 días, 25, y estas décimas de 0,25 corresponde a 11 minutos y 14 segundos extra, que fueron acumulados hasta completar 24 cada año. Son 128 años, generan una alteración en el calendario, y el aporte del calendario gregoriano fue establecer que la duración exacta de un año es de 365 días. Y esto lo convirtió en un sistema mucho más preciso que el anterior, y por esa razón fue promulgado como los nuevos sistemas de medición del tiempo, y esto fue primero en Europa y luego se esparció por el resto del occidente. Y eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias al grupo. Si tienen alguna consulta a los compañeros para el grupo que ha expuesto las estrellas, el tema de la historia, han investigado más allá del libro por si acaso. Ha ido un tema más, con más investigación que han realizado. Y si tienen alguna consulta a los compañeros, alguna duda, todo está claro, ¿no? Ya, perfecto. Vamos a repasar un momento. Aquí, jóvenes, pregunta de examen. ¿Qué es la historia? Pregunta de examen, no se olviden, la historia es el estudio del hombre y el proceso. El proceso que desarrolló desde sus orígenes hasta la actualidad. Entonces, apúntenlo, este tema. La historia es el estudio del hombre y los procesos que desarrolló desde sus orígenes hasta la actualidad.
Entonces, esa es la historia, porque va a ir pregunta de examen y no se puede olvidar este detalle. Indica que la historia no es el pasado, sino el estudio de los procesos humanos. Como lo habíamos indicado, los historiadores muestran de sus diferentes visiones a los hombres y a las sociedades en las diversas épocas. Estudian cómo se organizan sus relaciones políticas, económicas, religiosas y familiares. ¿Ya? Entonces, esa es la historia. Luego tenemos cómo se realizaba la política antigua, la política actual, economía antigua, economía actual. De alguna manera, esas películas de Troya, las películas esas películas épicas, nos indican aquí, por ejemplo, 300. Ustedes han visto en 300 cómo sesionaban en el Senado en esas épocas, cómo eran los griegos, cómo se vestían, cuál era la forma de hablar, cómo mediante el habla, el discurso, enamoraba a toda la gente que esté en el Senado, pues, ¿no? Entonces, eso era la política, así como en Grecia, en Roma, también en Esparta y otras poblaciones de esa época griega, ¿no? Entonces, esa era la política antigua y la política actual, en el cual también hay una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores y la Asamblea Legislativa. La economía antigua que se vivía más que todo por el intercambio de bienes y servicios, y también la venta de algunos productos mediante la moneda oficial de cada país, ¿no? Y ahora la economía actual, una economía globalizada a nivel mundial. ¿Ya? Y luego aquí está la, la historia, se divide en la prehistoria, la etapa paleolítico, la etapa neolítica, la etapa de la edad de los metales. Entonces, esto es cómo se divide la historia. Para hacer más fácil el estudio y la investigación del tiempo pasado, los historiadores han dividido el pasado en etapas. La prehistoria y la historia. Lo que hemos visto ahora ha sido la historia. Ya el siguiente grupo nos va a detallar en qué consiste la prehistoria y todo lo demás, lo que engloba al tema principal. ¿Ya? Entonces después tenemos aquí el calendario chino, el calendario musulmán. Quería hacerle una puntualización más que todo. Dice que la historia se divide en otros periodos como la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la contemporánea. Ah, por aquí lo veo. No me van a anotar, por eso los compañeros. Eso es muy importante. Ya, anótenlo, jóvenes. La historia se divide en otros periodos: edad antigua, edad media, edad moderna y contemporánea. ¿Ya? Anótenlo bien. Edad antigua, edad media, edad moderna y contemporánea. Esa es pregunta de examen. La división se ha hecho una función a las características similares que han mantenido las sociedades en el tiempo, además de esta división que es la más usada en el mundo actual, pero hay otras divisiones que no son tomadas en cuenta y que no lo han nombrado también en este texto, ¿ya? En relación a los años y al calendario, tenemos ya, como habíamos indicado con los compañeros, es el calendario chino, el calendario musulmán y el hebreo, que no son utilizados, sino el que se utiliza el calendario gregoriano. Anótenlo. Pregunta de examen: ¿cuál es el calendario eh, que se utiliza más en nuestros tiempos? Entonces ustedes indican el calendario gregoriano. Claro, si
Si estaríamos pues en China, pues los chinos utilizan pues su calendario chino, tienen su propio calendario, ¿no? También los musulmanes y los hebreos. Pero en la parte occidental del mundo, que somos parte nosotros de parte de Occidente, el que tomamos en cuenta es el calendario gregoriano. Y esa es pregunta de examen. Fija, lija. ¿Ya? ¿Cuál era la pregunta, licenciado? La pregunta es, ¿cuál es el calendario que utiliza la parte occidental de nuestro mundo, o sea, de nosotros, donde vivimos, que somos Occidente? Entonces, ¿cuál es ese calendario que utilizamos? Ahí le va a salir calendario chino, calendario musulmán, calendario hebreo, calendario indio, calendario de todos los calendarios le va a salir. Pero la pregunta va a ser específica. El mundo occidental, ¿cuál es el calendario que utiliza para medir su tiempo, horas y días, años? Entonces ahí responden calendario gregoriano. Y la otra pregunta puede ser que le establezcan en el examen. La otra pregunta, el Papa Gregorio XIII, ¿cuál es el calendario que ha establecido para el mundo occidental? El Papa Gregorio XIII. Entonces ahí le va a salir las opciones A, B, C, D, E. Va a establecer el calendario chino, el musulmán, el hebreo, el indio. No sé qué más le saldrá pues la respuesta para despistarlos a ustedes. ¿Ya? Pero ustedes como ya saben y son inteligentes, el calendario gregoriano. ¿Ya? Aquí, ¿qué es el calendario gregoriano? Es el sistema de distribución del tiempo que usamos actualmente de manera oficial. Fue establecido por el Papa Gregorio XIII. No se olviden, viernes 13, Gregorio XIII. ¿Ya? Que no se olviden. Usamos según el calendario gregoriano, se establece el año del nacimiento de Cristo como el año cero, así como le puso su compañera. Desde el año cero, que es el nacimiento de Jesucristo, se toma en cuenta el calendario gregoriano. Y desde ahí, desde el año cero, empieza a avanzar los días, las horas, los meses, los años, ¿ya? A partir de ese nacimiento de Jesucristo. Y se cuenta para atrás para que lleve la sigla AC, antes de Cristo, ¿ya? Asimismo, después de los años cero se usa el después de Cristo. ¿Copiaron? Está bien, ¿no? Sí, licenciado. Vamos a seguir. Ya después aquí sus compañeros han investigado un poco más, contexto histórico, sobre un breve análisis del calendario gregoriano para que ustedes sepan mejor, con más detalle, cuál es el sentido de este calendario. ¿Ya? Aquí está, unos datos más, composición del calendario gregoriano. El año bisiesto, que cada 4 años, febrero tiene un día más, que es el 29. Después, las diferencias del calendario juliano, calendario gregoriano, esto no es pregunta de examen. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda, algo que podamos despejar? Todo comidito, miren, se lo estamos dando. Ya le estoy diciendo cuáles son las preguntas, cuáles son las respuestas. No sé, del 80%, 90% yo creo que va a aprobar el examen. ¿No? Más fácil no puede ser. Ojalá sea así, licenciado. El otro docente de historia no creo que le diga eso. Pregunta de examen, esto, ta. Bien detallado. ¿No? Ya, Gracias. entonces, jóvenes, Gracias, licenciado. Gracias, Licen. estudien, es lo más fácil, historia equivale al 40%.
es nada, no es cosa del otro mundo, solamente es acordarse de los tiempos y listo, y seguir estudiando. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? A ver. Vamos a compartir dónde está. No, no lo he abierto la carpeta esa. Vamos a ver. Ya, esto quería compartirles, ¿ya? Bueno, con eso terminamos la unidad 3, tema la historia. Ya avanzamos. Geografía de Bolivia y de Santa Cruz. La historia. Y más adelantecito vamos a ver el tema de la prehistoria. Tema 2. Ya enseguida le voy a decir qué grupo tiene que exponer. A ver, ¿dónde está? Aquí está el índice. Ya, jóvenes, a ver cuántos son los que... Vamos a ver. Son 66 de unos 100. Ya no vienen 44, si no me equivoco. Bueno, ellos se lo pierden, ¿no? Ya, a ver, ¿dónde está? Aquí va. Ya, la unidad 1 ya hemos avanzado. Geografía, el universo, el sistema solar, la Tierra, geografía física, edades geológicas, estructura de la Tierra, orografía, hidrografía, geografía humana. De la unidad 2, los continentes, Europa, Asia, África, Oceanía, América, la Antártida, geografía de Bolivia, departamento de Santa Cruz, la historia en la unidad 3 y la prehistoria enseguida. Luego viene la edad, la prehistoria, luego edad antigua, Grecia, el tema 5, Roma, el tema 6, el cristianismo, ¿ya? Eso viene ya para la próxima semana. Para la próxima semana va a ser el 4, 5 y 6. Para la próxima clase, el jueves. Se van a preparar el 4, que es Grecia, el 5, Roma, y el 6, cristianismo. Para el día jueves, jueves 25, 26, 27. Jueves 27 van a exponer los jóvenes cada uno de los grupos. Y luego hasta la unidad 4 es nomás. Eso les había indicado. Hasta la unidad 4 avanzamos. Y luego el primer parcial, el 4 y 5 de febrero. ¿Ya? Ya para el día sábado se va a quedar la unidad 7, 7 y 8 para el día sábado. Ya con eso terminamos. Ya el próximo martes, ojalá y nos den un banco de preguntas o no sé, a ver, yo me la voy a ingeniar, voy a buscar por ahí. Banco de preguntas para ya prepararnos para el examen la próxima semana. ¿Ya? Entonces ahí, hasta ahí avanzamos el 4. Después 5, 6, 7 y 8, estas unidades ya para el próximo examen. Sería el segundo parcial. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda, jóvenes? El otro profesor también ha avanzado los 4 materias nomás, o más avanzado, ¿no sabe? Vea cómo habrá avanzado el joven. El examen, Pero él también va a dar sus preguntas, ¿no ve? claro, los exámenes, el examen va a ser hasta la unidad 4, como le había indicado. En sí va a ser para todos, dicen. O Sí, sea, a lo que me refiero que el mismo avance pasa en la mañana, en la tarde, en la noche.
Sí, para todos. Hasta la unidad Ya, 4. gracias. El examen hasta la unidad 4. Luego 5, 6, 7 y 8. Esas unidades para el segundo parcial. Después. ¿Ya? Ya. Entonces nos damos un receso de unos 10 minutos, jóvenes. Vayan al baño, estírense un rato y volvemos. Ya en 10 minutos. Ujú.